¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Al final salió la ley impositiva de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Pero todo aquello de lo que nos hemos enterado en estas horas es de que estábamos inmersos en una farsa. Algo tremendo para la República, para la propia provincia de Buenos Aires. Saber que todo lo que discutía Juntos por el Cambio, era para conseguir que Clarín se ahorrase 600 millones de pesos, que querían ahorrarle a los más poderosos, a las corporaciones. Esta era la impresión que teníamos. Ahora se sabe perfectamente que detrás del plan de este hombre que está en pantalla, puro coraje, pura decisión, estaba este otro personaje que podemos mostrar abriendo la pantalla. Ahí está Héctor Mañeto, amo y señor de partidos políticos, de otros medios de comunicación, además de los propios, queriendo que los cable operadores no tuvieran que pagar aquello que en la ley decía que tenían que pagar. Es una cosa muy perturbadora, muy apabullante, una vez más, que se tenga semejante poder desde un medio de comunicación. Aquello que tendría que darnos lecciones de ética, de moral, porque además persiguen a todo el mundo en nombre de la ética, estigmatizan cuanta persona tienen en la vereda de enfrente. Deberían tener un comportamiento más o menos afín. No. Todo lo que han hecho en estos años es construir un poder que ahora se trasladó también al Parlamento Nacional y al Parlamento de la provincia de Buenos Aires. No son diputados de María Eugenia Vidal, no son senadores de Mauricio Macri, son diputados y senadores de Héctor Mañeto, de este hombre que ocupa la pantalla de una manera muy especial hoy, por ser el gestor del tipo de ley que tenemos. Una ley que para que él se ahorre 600 millones de pesos más, él y toda la cúpula, toda la caterva de empresarios que integra, hay que sacarla a los más pobres. Después hablan de pobreza, ponen 40% de pobreza cuando les conviene, cuando tienen que jugar a eso, cuando quieren presionar a algún tipo de gobierno. Pero mientras tanto, determinan que para poder recaudar el dinero que le hace falta a la provincia de Buenos Aires, se les saque más a los que menos tienen y no los toquen a ellos. Es inadmisible, es inconcebible, no tiene esto parangón en el mundo entero, pero es exactamente lo que sucede. Todas esas horas de ayer, de los diputados, de los senadores, en la ida y vuelta era porque los operadores políticos de Clarín, de Juntos por Clarín, mucho más que de Juntos por el Cambio, estaban queriendo sacar esa parte de la cláusula y había que dársela porque si no, no salía la ley. Y no se puede gobernar sin una ley, aunque no sea perfecta, aunque no sea la ideal, aunque no genere todo el dinero que hace falta en la provincia de Buenos Aires para atender los reclamos de la misma. Aún así, había que aceptar las condicionantes de ese sector opositor del Grupo Clarín, que estaba allí con sus títulos, con su molestia. Primero escuchémoslo a Kicillof y después vamos a repasar un poco de esta historia de la que ahora, tan sórdida como es, sabemos un poco más. Querían hacer un show político, pero después cuando ayer votan en el Senado, que tienen mayoría, resulta que lo que votan terminan defendiendo a los operadores de cable, a los grandes, no a la clase media, a los grandes importadores y exportadores de la provincia. Le ponen un descuento especial a las propiedades más caras de la provincia, que tienen un descuento más alto porque lo decidieron que las propiedades más bajas. O sea que se vistieron de defender a la clase media. A la clase media era una cosa, pero no, era a estos personajes, a los que tienen más, a los 200 dueños de más de 2.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, a los dueños de las cable operadoras, entre ellos, por supuesto, y por encima de todos, ahorrándose cientos de millones de pesos Héctor Mañeto. Este hombre que siempre resulta un ganador, por eso le dijo a algún presidente, el suyo es un puesto menor, porque Menem fue quien le dijo, usted no querrá ser presidente, no, puesto menor el de presidente. Aquí el que manda soy yo, con las manos en los bolsillos, con una leve e irónica sonrisa, soy verdaderamente el que manda. Y por más coraje que haya del otro lado, por ejemplo en Axel Kicillof, finalmente las batallas las voy a ganar yo, la guerra la he ganado yo. Para eso algo periodismo de guerra, como ha reconocido alguno de los operadores que ha tenido este hombre. Siempre fue igual. En realidad, es admirable. El tipo jugaba la mancha con Videla. Después que le sacó papel prensa con las manos ensangrentadas a Videla, Videla le pidió algo, que repartiese un poco el juego y le dijo que no. Le dijo que no a Videla.
hay que tener poder o sentido del poder. En ese sentido, es mucho más admirable que otros pequeños que no hacen otra cosa que ser sus modestos cómplices. Mire, todo empezó hace 10 años, más o menos 15 años, cuando la ley de bienes culturales, esto de estar metido en el Parlamento, la que lo denunciaba era Elisa Carrió, para que no quepa ningún tipo de duda de la calidad que tenía por entonces, la denuncia que ella hacía. Estaban tratando de poner una ley de bienes culturales que era una ley Clarín, así se la conoció. Ahora en la provincia de Buenos Aires tenemos nuevamente la ley Clarín. Es vergonzoso, señor presidente, y yo denuncio acá en esta Cámara el lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional de los señores diputados nacionales y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y La Nación. Eso decía Elisa Carrió en aquellos tiempos, otra Carrió, otra época, pero era la pura verdad. Estaban allí metidos en el Congreso nada menos, digitando qué era lo que había que hacer con una ley que a ellos les convenía, como la especificación. Rodríguez Sá, cuando fue presidente, contó que lo único que había sobre el escritorio el día que accedía a la presidencia de la República, le duró muy poco, lo único que había era una carpeta de Clarín diciéndole qué era lo que tenía que hacer. Así las cosas, no puede sorprender el título de hoy de nuestros colegas del Destape con esa fotografía. Ley impositiva. Cambiemos protegió a Clarín y le ahorró 600 millones a las cable operadoras. El único interés de la oposición fue favorecer al multimedios para que no pague más impuestos y así desafiar la provincia gobernada por Kicillof. Y diputados.com lo decía de esta manera, también aludiendo al desastre institucional que significa que diputados y senadores elegidos supuestamente por el pueblo, para el pueblo, trabajen nada más que para esta gente. ¿Para quiénes trabajan? Cambiemos logró que Clarín pague 534 millones menos de impuestos. Esto es lo que lamentablemente ocurre y que denunciaba muy temprano también el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco. Con estas modificaciones, de hecho, nuestro bloque no las aprobó porque si bien se dijo que eran modificaciones que tendían a mejorar la situación de la clase media, etcétera, cuando uno desmenuza muy rápidamente lo que se aprobó, por ejemplo, la caída de ingresos brutos de los servicios por cable, me parece que eso no tiene que ver con la defensa de la clase media, sino de algunos intereses corporativos, que eso no tiene que ver con la defensa de la clase media, sino de algunos intereses corporativos. La mañana se fue poblando de voces y de tuit como este de Jorge Donofrio, que es un diputado del Frente Renovador, que también estaba indignado, como no puede estar de otra manera ninguna persona que tenga conocimiento y amor por la política. Mientras Cambiemos protege a los empresarios del cable, a los bonaerenses les saca hospitales, cloacas, seguridad, ambulancias y hospitales. Estuvimos conversando con Jorge Donofrio en estos términos. 1.000 millones menos que va a recaudar la provincia y que se lo van a ahorrar los grupos concentrados como Clarín, como las cerealeras, como las transportadoras de energía, como los laboratorios, y obviamente con una dificultad de la provincia de Buenos Aires que tiene vencimientos por más de 200.000 millones de pesos solamente este año de la deuda contraída por la exgobernadora de corto plazo. Todo empezó cuando se terminaba el año. A uno no se le escapa qué es lo que puede haber detrás. Pero pensábamos que era un posicionamiento para perjudicar a Kicillof, que es una persona que siempre fue atacada por Clarín. ¿Se acuerda de los 2 millones de pesos mensuales que supuestamente ganaba en YPF? Y era una atroz mentira de las 1000 mentiras del grupo Clarín. Siempre lo persiguieron, para La Nación era judío, marxista, nieto de un rabino, comunista, cualquier cosa le han hecho a una persona porque ven que es lúcida y porque no tienen por dónde darle. Por eso Mañeto y su gente le inventó aquello de la corrupción en YPF, de lo cual estaba absolutamente limpio, como en todas las cosas que ha hecho en su vida Axel Kicillof. Mire lo que pasaba el 26 de diciembre. Usted salía de la Navidad, de la Nochebuena, y Clarín estaba poniendo este título: Kicillof propone subas
de hasta el 75% en los impuestos bonaerenses. No aclaraba para quién, por supuesto. Leamos algo de lo que contenía aquella nota en la cual Clarín ya estaba jugando para sus intereses. No iba a poner nunca en la tapa que los estaban perjudicando a los cable operadores. Está allí lo que decía Clarín el 26 de diciembre. Si no, de todas maneras, eso es imaginable. Mire lo que Roa, que es uno de los operadores más importantes de Mañeto, decía ayer en su diario, que había empezado con el pie izquierdo y agregaba algo más. Si algo demostró en su debut como gobernador es que la política no es su fuerte. No sirve para nada, Kicillof. No sirve porque no le sirve a ellos. En su debut como gobernador de Buenos Aires, Kicillof ha demostrado, por si hacía falta, que la política no es su fuerte. Esto ya lo leí. ¿Y qué más decía? Y lo ha demostrado pegándose un porrazo. Decir que entró con el pie izquierdo es decir poco, decía Clarín. Con la reforma impositiva patinó en el intento de apropiarse de parte del impuesto a los autos que cobran las intendencias, nada de los cable operadores, por supuesto, y manejar a su gusto y conveniencia los topes del impuesto inmobiliario. Lo que se da en esto es una perversidad que no tiene límites. Lo que están discutiendo es por lo que no quieren pagar esos impuestos. Toda la oposición proclamada por cada uno de intendentes, diputados y senadores de Juntos por Clarín en la provincia de Buenos Aires, era para defender los intereses de este grupo económico, mucho más que un grupo periodístico. Es un grupo económico que opera a través de la supuesta libertad de expresión para robarse todo. Estos sí que se roban todo. No, hace un tiempo nos preguntábamos, ¿qué será lo próximo? Bueno, robarle del bolsillo directamente a la gente, impuestos que tenía que pagar él, los va a pagar la gente. Eso hacen permanentemente. Escuchemos un poco más a Kicillof. Empezaron a hablar de que era un impuestazo, que querían defender a la clase media. A mí me resultaba llamativo, ¿no? Porque 4 años del gobierno de Macri y de Vidal, si algo tuvieron como resultado, es por un lado que detonaron a la clase media. Si entendemos por clase media profesionales, pymes, maestros y maestras, pequeños productores rurales, estaban detonados por las políticas de ellos. Estos mismos legisladores, en aquel momento, ni mu, nunca. Es que estaban jugando a otra cosa y no se podía hacer una lectura correcta. Kicillof lo va a pagar muy caro, sobre todo si usted no trabaja de ciudadano y se entera de cómo lo van a perseguir. Ya lo han hecho antes, como le contaba, pero ahora viene algo peor, porque meterse con Clarín implica que día por día ellos le van a tirar como esas aves picudas que golpean en los nervios de los cadáveres de sus víctimas. Van a estar picoteando sobre el honor, sobre la vida, sobre cualquier cosa de Kicillof. Ya lo condenaron en su momento aquello que sucedió en el buquebús, pero no les alcanzó. Nunca tienen satisfacción. ¿Sabe por qué? Porque ahora Kicillof es el ejemplo de lo que no se puede hacer contra Clarín. Y entonces hay que darle una lección a cualquiera que en el futuro pueda atreverse a hacer algo parecido a lo que intentó Axel Kicillof. A nosotros nos venís a cobrar impuestos. Vos querés recaudar de acuerdo a la inflación sacándonos plata a nosotros. Ja, 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 dijo Mañeto, dijo la cúpula de Clarín. Ahora vas a ver lo que es bueno. Y esos pobres diputados que dan pena. Llegar a diputado, senador, caramba, cuando juran con los hijos al lado, con la mujer, llevan a la madre, muestran un gran orgullo y para lo único que sirven es para ir a proteger los intereses de los más poderosos. Para eso sirven, porque de otra cosa nunca, jamás se han vestido. Sería un disfraz, en todo caso, lo que se podrían poner. Vamos a escuchar 2 voces que tienen que ver con esta historia tan dolorosa para la provincia de Buenos Aires y para la República en general. Son decisiones corporativas, son decisiones que se tienen que resolver en el nivel alto de los gobiernos. Sí tengo una mirada que lo que hay que colaborar es para que el ingreso fuerte sea la totalidad de ingresos brutos. No tengo opinión ni decisión respecto de lo que le pudieran haber cobrado a algún sector, lo que le pudieran haber incorporado, ¿no?, a ingresos brutos a algún sector en particular.
En la semana el gobernador se había reunido con los intendentes tanto del oficialismo, pero fundamentalmente con los de la oposición. Créame que nunca estuvo en la mesa de negociaciones ni cuánto iba a pagar de ingresos brutos los cables, ni el tema de los puertos, ni el tema de los laboratorios. Siempre nos remitimos a las cuestiones que tenían que ver con los municipios y el gobernador generó concesiones en base a eso. Lo que pasa que después, cuando el chancho grita, aparece el dueño, y evidentemente los sicarios que manejan en la legislatura, fundamentalmente en el Senado y movidos por un par de intendentes del conurbano, hicieron que los grupos concentrados como el cable no pagaran. Pose dice que fue una cuestión corporativa, claro, todo un partido funcionando de acuerdo a los intereses de ese medio hegemónico. Tendría que estar un poquito más enterado de todas maneras porque da la sensación de que muy bien no sabía qué era lo que sucedía y es perfecta la respuesta de Jorge Donofrio. Para esto sirvió Nisman, para esto sirvió Seychelles. ¿Se acuerda que el programa de Seychelles? Véalo, hágase el desafío. Un día de estos, cuando no tenga nada para ver interesante, échele un vistazo al programa. Ahora que sabe cómo son las cosas, verá usted qué lección de lo que ha ocurrido en estos años en la Argentina usted puede tener. Pero para eso servía Seychelles, Nisman, el suicidio convertido en crimen durante todos estos años. Ahora, con la cuestión de Netflix, ya no saben de qué disfrazarse. Pero les rindió. Permitieron cambiar un gobierno, echar a una presidenta, poner a un inútil que se hizo cargo de nuestras vidas. Ese inútil les dio Telecom, les dio Nextel, les dio el fútbol de nuevo, les dio todo. Y ahora que no está en el poder, igual conservan muchos diputados porque para eso también se trabaja. Cuando Clarín socava la credibilidad de los políticos de los sectores de izquierda, por ejemplo del Frente para Todos, lo que está haciendo es conseguir diputados propios que después van y defienden sus intereses de esta manera. En los días previos, 2 días antes, pusieron una tapa por las dudas, si había algún diputado, algún senador que quería ser desobediente, que quería ser principista. Al fin de cuentas, un día va a haber en la derecha alguien que tenga principios. Un día de estos va a suceder. Será una sorpresa, estaremos asistidos por una gran perplejidad. Pero un día va a aparecer un tipo de derecha que diga, yo tengo principios de verdad. Pero en esos días podía escaparse alguno. ¿Y qué puso Clarín en la tapa? Puso a Cristina en la tapa. Cristina que ni estaba acá, me parece. Y puso ajuste. Por las dudas, para que si faltaba un toquecito de odio en el cóctel habitual, pues entonces recordarles, mire que ustedes van a votar algo que quiere Cristina. Mire que ustedes van a votar un ajuste que le sirve a Cristina. Esto es lo que le estaba informando a esos diputados y senadores y también lo que le decía de paso este hombre a la población de la provincia de Buenos Aires. Nunca que había 600 millones que a él le importaban en una buena parte de una manera muy especial. No solamente por los 600 millones de pesos, se ríe este hombre de 10 millones o 15 millones de dólares. Acusa tener 1.000 millones de dólares, debe ser muchísimo más, con todo lo que ha sacado, y además las empresas valen 1000 veces más. No es un problema de dinero, es que a él no le gusta que lo toquen porque es una cuestión de poder. A esta altura, lo único que divierte a esta persona es el juego del poder. Y mientras tanto, hay que arremangarse y meter para adelante, como dice Augusto Costa, el ministro en la provincia de Buenos Aires. Y la oposición, en una actitud completamente poco constructiva, porque realmente no fue una discusión muy constructiva la que dio, intentó permanentemente desvirtuar el espíritu original del proyecto y beneficiar a los más poderosos y a los más ricos. Y los cambios que introdujo el Senado ayer implican 4.000 millones de pesos menos de recaudación, que implica 4.000 millones de pesos menos para enfrentar las urgencias y la emergencia que existe en la provincia. Y eso fue exclusiva responsabilidad de una oposición que pensó más en los sectores de altos ingresos que en realmente darle al Estado los recursos que necesita para atender las prioridades de política. Nunca les importó la gente, la crisis en cada momento. Cuando en el 2001 y 2002 el país estaba cayéndose a pedazos, ellos estaban con la ley de bienes culturales,
aquella de la que defendía al pueblo por entonces Elisa Carrió, y la acabamos de ver, defendían la pacificación asimétrica, todo lo que les iba a permitir no tener las deudas y después con la ley de bienes culturales evitar que por sus deudas, las que habían contraído para tener todo el poder y luego robarse todo, les podían ocasionar que viniese alguna empresa internacional a quedarse con esos diarios o a sentarse en ese dominio. Y entonces, quienes habían amparado la entrada de todos los capitales extranjeros para quedarse con todo lo que produce el país, con todo lo de la energía, con cada uno de los bancos, etcétera, del país, ahora no. A los medios de comunicación no nos tienen que tocar. Ahora vamos a defender el bien cultural, que significan estos medios. Y entonces se acostumbraron a ser ganadores. Los periodistas de TN lo celebran de alguna manera. Están echando buena porque están del lado del caballo del comisario, están del lado del ganador y pocas veces se pondrán a pensar que lamentablemente tienen que servir a una verdadera mafia. Se trabaja donde se puede. El periodista, que no sé quién es el que está marcado aquí, que aparezca, no tiene nada que ver, pienso, con cada uno de estos temas. Puede ser que trabaje allí incluso a disgusto. Conocemos gente a la que no le gusta estar allí, pero no hay más remedio. A veces los periodistas tenemos que trabajar donde podemos. Pero mire cómo lo cargaban a Kicillof. Yo les dije, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la reforma impositiva que quería, lo pongo entre signos de preguntas porque al parecer no es lo que quería. Un proyecto que llegó al Congreso... Lo cargaron a Kicillof, no es lo que quería. No te metas con nosotros. Nosotros jugamos en primera. No te metas con nosotros. Entonces lo cargan. Era la que quería, era la ley que quería. Y la verdad que el colega hace bien. Porque aquí, en esta casa, a los jefes nuestros los meten presos, les roban las empresas. Si uno tiene un jefe que se impone a todo eso y es el que manda preso a los de la contra y el que ayuda a robarle las empresas, uno en el fondo tiene que celebrarlo de alguna manera. Y por ejemplo, cargarlo a Kicillof. No era la reforma que quería, ¿verdad? No era. Me pregunto si era la reforma que quería. Así juegan. Hasta que aparecen personas como Jorge Donofrio diciendo cosas que por lo menos nos levantan el ánimo. Que sepa la gente que no era un aumento esto era volver a los niveles históricos, porque ya en el 2018 la exgobernadora les había bajado la alícuota de ingresos brutos, por ejemplo para los laboratorios, porque ¿cuál era el fundamento? Va a bajar el precio de los medicamentos. ¿Quién puede estar en contra de eso, no es cierto? Ahora, en estos 2 años que le bajamos a la mitad ingresos brutos, los medicamentos aumentaron un 477%. Evidentemente no pasaba por ingresos brutos, y lo que menos le importa es la necesidad de la gente. Cada día, cada hora que transcurrió y que usted miraba en televisión, opiniones de los economistas que normalmente juegan por lo menos para el sistema, no sé si directamente a favor de la mafiosidad que destila permanentemente este grupo económico, pero que trabaja dentro del periodismo. En todo lo que usted estaba atendiendo, mirá lo que dice, cosas inteligentes que por ahí se decían y demás, estaban discutiendo, más, menos impuestos. No le pueden sacar a los pobres chacareros de 2.000 hectáreas un 75% de aumento de los impuestos. Pocos explicaban que en realidad el 75% era con las cuotas y no importaba. Una cerrazón, una niebla que cubría, como toda la vida sucede en estos últimos años, particularmente en la República Argentina. No hay información decorosa, no hay manera de pedirles a estos grupos que alguna vez digan la verdad. Mire, si por lo menos se pusieran el pasamontaña, uno diría, cuando roban lo hacen tratando de cuidarse. No, lo hacen a cara descubierta, entran sin el pasamontaña, porque tienen ya tanto, pero tanto poder, que nos roban en la cara a cada uno de nosotros. Ahora a los que menos tienen en la provincia de Buenos Aires. El dinero tiene que salir de algún lado, para hospitales, escuelas, dar de comer, terminar con tantos comedores, donde millones de personas muchas veces tienen que pensar es el lugar donde vamos a poder comer. Hay que hacer algo con esa provincia devastada, tierra arrasada de la señora que ahora está celebrando su vida en París. Lo bien que hace, pero lo mal que hizo no lo podemos olvidar. Y entonces
Cada vez que usted leía un título en el diario, aunque sea de ojito en el kiosco o en esos bares que compran estos diarios pensando qué es lo que a la gente les interesa, y finalmente la mayoría son ellos, todo lo que usted leyó era una gran mentira. Nunca le dijeron que estaban peleando por su dinero, que estaban defendiendo sus intereses, que lo único que interesaba en esto de los diputados era sacar esa cláusula de los cable operadores. Después vemos. Todo lo demás se podía conceder, incluso algo que pudiera perjudicar a los que más tienen del campo, esa especie de bairoleto al revés, que a veces se da entre algunos poderosos, que no digo campesinos, que es una palabra que alude a una cierta humildad, a los poderosos del campo, que andan de tractorazo como para distraernos en este mismo tiempo en el que el Grupo Clarín, su socio en Expo Agro, y apoyado por el diario de la Nación, se robaban.